Audiencia pública, expediente 294-2015, carpeta 47. Pasamos a la acreditación de las partes. Señor Fiscal Superior. Muy buenos días, señora presidenta, señor juez superior, señora juez superior, señor abogado de la defensa, presentes todos. Comparece ante su honorable tribunal el fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lucha contra el Lavado de Activos y la Pérdida de Dominio, con casilla electrónica 48827, domicilio en Girón Miroquesada 260, tercer piso, Lima. Señora presidenta, señores jueces superiores, muy buenos días. César Augusto Nakazaki Servigón, abogado de los imputados Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón. Registro del Colegio de Abogados 1067, dirección electrónica 48011. No se han hecho presentes sus patrocinados, doctor, ¿no? No, señora juez superior. Gracias. Señorita Presidenta, doy cuenta usted en el expediente 249-2015, cuaderno 47, con fecha 29 de mayo del presente año, el señor Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, formula recusación contra los magistrados Sonia Bienvenida Torre Muñoz y Rómulo Juan Carcauso Caya, solicitando se partan del conocimiento de la presente causa incidental. Asimismo, con fecha 31 de mayo del presente año, el doctor César Augusto Nakazaki Servigón, defensor de los investigados Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón, solicita que antes de resolver la recusación, se celebre audiencia a fin de exponerlos a la sala los argumentos por los cuales la defensa técnica solicitará se desestime la recusación formulada. Asimismo, mediante resolución número 2 de fecha 1 de junio del presente año, atendiendo a dicho pedido, señalan convocar audiencia para el presente día. Eso es todo cuanto debo de informar. Señor Fiscal Superior, tenemos a la vista el escrito de recusación contra los señores magistrados Torre Muñoz y Carcauso Caya. Se le pregunta si se ratifica en dicho escrito de recusación. Sí, el Ministerio Público se ratifica, señora juez superior, en todos los argumentos expuestos en el escrito de recusación correspondiente. Ya, está bien. Entonces, señor Fiscal Superior, se le concede 10 minutos para que pueda sustentar su pedido. Muchas gracias, señora juez superior. Señora presidenta, señor juez superior, señora juez superior. El Ministerio Público se ve en la necesidad y en la obligación de interponer el presente recurso de casación de acuerdo al plazo legal establecido, es decir, 3 días de producida la causal de recusación y de conformidad con los artículos 53 y 54 del Código Procesal Penal, al sentir que se ha afectado gravemente la garantía de deber de imparcialidad de los jueces al momento de haber resuelto la recusación que fuera en su momento argumentada por parte de la defensa del señor Humala Tazo y de la señora Heredia Alarcón. Desarrollaremos dentro de la estructura de nuestros argumentos por qué razones el Ministerio Público siente que se ha afectado gravemente esta garantía de imparcialidad, que se encuentra vinculada a una recusación que desde el punto de vista argumentativo resulta ser una recusación que incorpora motivaciones de oficio de manera incongruente, sorpresiva y sin ausencia de contradicción alguna dentro de la audiencia. Es el caso, señora juez superior, señora presidenta, señor juez superior,
que efectivamente, durante la audiencia correspondiente en la que se discutieron los argumentos de la recusación de la Sala Superior correspondiente, se expresaron una serie de argumentaciones dentro de la dinámica en la que efectivamente incluso usted fue testigo, porque usted presidió ese honorable colegiado. Dentro de todas esas discusiones y argumentaciones se expusieron una serie de razones que luego determinaron una resolución final. Es en esa resolución final en donde de manera sorpresiva, incongruente, de manera incluso, diríamos hasta arbitraria, se incorporaron dentro de la motivación de las resoluciones judiciales de esta específico, se incorporaron argumentos que estaban incluso fuera del pedido de recusación. El pedido de recusación de la defensa del señor Humala y de la señora Heredia era bastante claro y específico. Se discutía si es que en la literalidad o en la interpretación extensiva y auténtica de esa resolución se debería excluir a los jueces que habían intervenido absolviendo el grado de reexamen de un recurso impugnatorio de apelación. El Ministerio Público defendió, como es de público conocimiento, la postura de que dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional no habría una letra respecto a una violación del principio de garantía de imparcialidad, sino se refería exclusivamente a la motivación de las resoluciones judiciales. Y por tanto, al no haber sido expresamente apartado ningún magistrado, significaba de que dentro de la interpretación de ese fallo y de la causal argumentada, se estaba tomando una decisión que de cualquier modo determinaba la exclusión en ese momento discutida de los señores jueces superiores. Está de más decir que en nuestro derecho de crítica a las resoluciones judiciales hemos formulado una serie de críticas a la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional, pero no viene al caso discutirlas en esta instancia. De la misma manera, cualquier juez tiene el derecho de poder criticar una resolución judicial, lo que no quiere decir que la vaya a dejar de cumplir o la inobserve de acuerdo a sus propios parámetros cuando se trata de una sentencia del máximo y supremo intérprete de la constitucionalidad de las leyes. En ese sentido, dentro de la estructura de la recusación, se planteó sobre la base en principio de una razón que podría ser hasta improcedente y también se discutió en la audiencia. Los ejes de la audiencia fueron dos específicos. Uno relacionado con la improcedencia e inadmisibilidad del recurso por su extemporaneidad, porque, por supuesto, lo que buscaba era incorporar un debate sobre una resolución de julio del 2017, eso desde el punto de vista del Ministerio Público y también de los descargos que habían sido formulados en su oportunidad por los magistrados recusados, por un lado. Y por otro lado, el eje temático respecto a si la sentencia del Tribunal Constitucional determinaba o no la exclusión a partir de haberse violado el deber garantía de imparcialidad o si a partir de otros argumentos que se discutieron plenamente en la audiencia, incluso la naturaleza del habeas corpus, si era reparador y si podría eventualmente ser ello. No venimos a incidir en esos argumentos, señora presidenta, señora juez superior, señor juez superior. Lo que venimos es a establecer solamente una secuencia de lo que sucedió. Ningún otro argumento se discutió más allá de esos dos. Finalmente, cuando fuimos notificados de la resolución de fecha 21 de mayo del 2018, nos encontramos más bien que dentro de la redacción de la resolución, claramente se incluía como un argumento de la decisión, de la construcción de ese silogismo, el descargo de los propios magistrados. Es decir, en otras palabras, algo que estuvo completamente excluido y fuera del debate del contradictorio de la audiencia. Y claro, no podía ser de otra manera, porque efectivamente nadie introdujo ese elemento porque resultaría evidente que se estaba añadiendo una causal no invocada por las partes. Y la recusación, señores jueces superiores, es en cualquier sentido claramente un instrumento que busca apartar a un juez que no le da garantía de imparcialidad, pero sobre la base de una causal predeterminada invocada por las partes,
no puede ser invocada de oficio. No puede ser algo que surja del propio órgano jurisdiccional. Termina sucediendo ello. Porque dentro de la decisión, lo que nos dice tanto el señor Carcausto como la señora Torre, en su voto claramente, es lo siguiente. En el numeral 4.5 dice: el temor de parcialidad, considera este colegiado, se configura a partir de la evaluación de los siguientes documentos. El primero, que sí se discutió, que es la sentencia del Tribunal Constitucional, y en el punto segundo dice claramente: la absolución del traslado de la recusación realizada por la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones. Es decir, en otras palabras, lo que nos dice con su argumentación jurídica es que han resuelto la recusación tomando como un argumento en contra del derecho de defensa, de la posibilidad que tiene cualquier magistrado de rechazar, han tomado como una causal de recusación este mismo argumento propio de la defensa. Y ahí es donde encontramos de que existe gravemente la incorporación en principio de una causal de oficio que el ordenamiento procesal proscribe, porque las causales de recusación son invocadas, probadas, demostradas por las partes. Resulta ser un fallo incongruente porque termina generando una motivación adicional a lo invocado por las partes. El esquema de la recusación es estructural. Es una causal que tiene que ser demostrada por las partes, discutida en la audiencia. Nada de eso pasó. Nada de eso sucedió. Y más bien el fallo, la decisión, termina siendo incongruente porque termina generando una extra petición en función de los argumentos que se discutieron durante toda la audiencia. Nada de esto se debatió, nada de esto se discutió durante el desarrollo de las incidencias. Por tanto, fue un argumento que termina generando una decisión que en ningún momento se nos preguntó. El artículo 420, aplicable extensivamente a lo que es la gestión o dirección de audiencias, determina de que si hay algún señor magistrado que tiene alguna duda específica sobre algún eje temático del desarrollo de la audiencia, tiene la posibilidad de preguntarnos. Pero nunca se introdujo este tema, porque no podría ser de otra manera, porque de hecho estamos ante una circunstancia que nos hace dudar plenamente de la imparcialidad de los magistrados, porque de hecho el derecho que tiene cada juez superior, en este caso, de expresar las razones por las cuales rechaza los argumentos de recusación, es parte consustancial de su derecho a la defensa. Entonces ahora estamos ante una situación inédita. Claro, cuando uno lee los argumentos de descargo del señor magistrado Carcausto y de la señora magistrada Torre Muñoz, se da cuenta que tienen en extensión una página. Tienen una sola hoja cada uno de ellos. Y nosotros nos preguntamos, claro, ¿por qué argumentativamente no nos responden? Más allá de generar más bien algunos términos agraviantes, ¿no? Como que los argumentos del derecho del que recusa son galimatías jurídicas, más allá de eso, que no nos vamos a quedar en la anécdota, pero más allá de eso no hay ninguna respuesta efectiva a los argumentos del Ministerio Público. Y la respuesta creo que es obvia, ¿no? Claro, lo que sucede es que en la lógica del señor Carcausto y en la lógica de la señora Torre, cualquier descargo que puedan producir puede ser utilizado en su contra. Y entonces acá estamos ante una situación absurda, ¿no? Tendríamos que generar una innovación en el derecho, es decir, equiparar la honorabilidad de un magistrado a la de un presunto delincuente, como existe en el derecho anglosajón, en los derechos Miranda, en donde se dice, señor, usted tiene derecho a guardar silencio, pero todo lo que diga será y podrá ser utilizado en su contra en un tribunal de justicia. Claro, entonces los jueces en este momento ya no pueden decir absolutamente nada en sus descargos, porque eso automáticamente puede servir para que sea una nueva causal de recusación. Y eso resulta absurdo e inadmisible. Determina una clara infracción del deber de imparcialidad. Por tanto, el Ministerio Público se ve en la necesidad, en la obligación de tener que plantear esta recusación, que no tiene argumentos impugnatorios.
porque eso ya forma parte de una discusión agotada. Eso es parte de un daño irreparable. El Ministerio Público no está buscando de que los señores magistrados de la sala penal recusada vuelvan a conocer las incidencias, porque eso ya está consolidado. La resolución no procede de ningún medio impugnatorio, de tal manera que nosotros no buscamos anular esa decisión. Lo que buscamos es que se nos garantice que estos criterios, que son criterios absurdos, abusivos desde nuestro punto de vista, no lleguen a consolidarse y tengamos más bien la mayor garantía de imparcialidad en cada decisión que sobreviene. Hay muchas decisiones que están pendientes de esta. La recusación del juez Concepción Carguancho, la determinación de la incorporación de la persona jurídica del Partido Nacionalista, los incidentes relacionados con las impugnaciones de las incautaciones efectuadas. Entonces el Ministerio Público se pregunta si puede poner en las manos de dos jueces que evidentemente desde nuestro punto de vista transgreden el deber de imparcialidad. La respuesta es efectivamente que no. Y por eso nos encontramos en la necesidad de tener que venir, acudir al órgano jurisdiccional para obtener esa tutela. En otras palabras, nosotros no buscamos que la resolución que ha resuelto ya el incidente de recusación sea retrotraído, que los señores jueces superiores que han sido injustamente, desde nuestro punto de vista, recusados, vuelvan a conocer las incidencias. Lo que nosotros buscamos es que se nos garantice un tribunal honorable, un tribunal del cual no se tenga ninguna especulación de que pueda extender fallos extensivos, extrapetitas, incongruentes. Y venimos además a presentar nuestra oposición a que esto genere un gravísimo precedente. Porque a partir de la decisión del señor Carcausto y de la señora Torre Muñoz, los magistrados no van a hacer descargos respecto a su rechazo a las recusaciones. Entonces lo que va a hacer es solamente una formalidad, ¿no? Entonces ahora innovemos, incluso hasta establezcamos una ley eferenda para decir de que el descargo de los jueces recusados no resulta relevante. ¿Por qué razón? Porque nadie en esa lógica va a fundamentar alguna argumentación cuando sabe que va a ser utilizada en su contra. Ningún magistrado ahora se atrevería a argumentar algo al respecto, porque sabe que cualquier dicho puede ser utilizado como una nueva causal de recusación, lo que viola flagrantemente el justo medio del tribunal, porque el ordenamiento procesal proscribe cualquier posibilidad de una recusación de oficio. Y eso es lo que venimos a denunciar. Y buscamos esa mayor garantía en jueces honorables que ahora, en esta conformación, a partir de lo que se decida, podrán continuar conociendo también en esa garantía de imparcialidad. Y no es que estemos buscando jueces, porque ya aceptamos de que los jueces de la anterior sala no van a seguir conociendo las incidencias. Pero confiamos en la honorabilidad de los jueces que les toca decidir. Nosotros no hemos buscado en ningún caso la conformación de este honorable colegiado, pero sí buscamos que este distinguido colegiado conozca a partir de la fecha todas las incidencias, porque tanto el señor Torres, la señora Torres, como el señor Carcausto no nos brindan la garantía de imparcialidad por los argumentos expuestos. Muchas gracias, señora juez superior, señora presidenta, señor juez superior. Señor abogado, lo escuchamos por el mismo tiempo que utilizó el señor fiscal superior. Gracias, señora directora de debates. Para la Fiscalía, en esta Sala Nacional solo puede hacer justicia el juez Concepción. Y es lo que busca a través de esta recusación, que es manifiestamente improcedente. ¿Una resolución judicial puede ser causa de recusación? ¿Una resolución judicial que me sea desfavorable justifica que pueda recusar a un juez? La respuesta evidentemente es no. Y como tengo claro ese principio de la primera sala de apelaciones que declaró fundada por mayoría nuestra recusación, los dos jueces superiores que nos dieron la razón no están aquí. La señora magistrada que no nos dio la razón está aquí. Nosotros no le hemos recusado. Porque una resolución judicial desfavorable no es causa de recusación. Ni siquiera un error judicial, porque es causa de impugnación. Solo el acto arbitrario
es causa de recusación de un magistrado. Entonces lo que la Fiscalía tendría que demostrar es que el auto que declaró fundada en mayoría la recusación contra la segunda sala penal es un acto arbitrario. Y vamos a demostrar que ni siquiera es error judicial. El cuestionamiento de mi directo amigo, el señor fiscal superior Rafael Vela, es el siguiente. Él mezcla, se ha incorporado un motivo sorpresivo y luego regresa a su escrito, se ha incorporado una causal sorpresiva, que serían dos cosas distintas. Comencemos por causal sorpresiva. Las causales de recusación están definidas en el artículo 53. Causas específicas, causa genérica. La causa genérica que postuló la defensa es temor de parcialidad. ¿Qué fue lo que se discutió y se decidió en el auto que motiva esta recusación? La causal temor de parcialidad. No la causal que la jueza es esposa del imputado o que la jueza le debe dinero a la parte civil, no. No se incorporó ninguna nueva causal. Así que ahí incurre un craso error la Fiscalía cuando confunde causa de argumentación. Entonces, causal nueva incorporada no hay. Vayamos a una motivación sorpresiva. Y esto todavía es más grave. Cuando se interpone una recusación, ¿qué hace una sala? Corre traslado. Pregunto, ¿para qué corre traslado a los jueces recusados? Para que respondan. Entonces, ¿sobre qué se debe pronunciar la sala que resuelve la recusación? ¿Cuál es el objeto procesal del incidente de recusación? La recusación y su prueba y la respuesta del juez recusado. O sea, pretender que se incurre en error judicial porque una sala que resuelve una recusación analiza la respuesta de los jueces recusados es un absurdo jurídico. Es evidente, es un deber de ustedes de analizar la recusación y la respuesta de los jueces recusados. Ustedes van a analizar la respuesta de los jueces recusados. ¿Eso lo va a sorprender al fiscal? ¿Lo va a sorprender al fiscal? ¿Lo va a dejar en indefensión que ustedes analicen las respuestas que han dado los jueces recusados? ¿No lo sabe el fiscal? Obviamente lo sabe. Y tan es así que la posición en mayoría y la señora juez superior de la primera sala de apelaciones analizaron la respuesta, que debatimos. ¿Qué fue lo que respondieron los jueces recusados de la segunda sala? Tres cosas, porque fue una respuesta mixta. Dijeron, la recusación es extemporánea. Nos inhibimos porque estamos contaminados. Y adicionalmente el Tribunal Constitucional se equivoca y nuestra prisión preventiva es correcta. Pregunto, ¿esos tres temas no los discutimos? ¿No discutimos que la recusación no es extemporánea? ¿No discutimos que la inhibición no debe ser aceptada? ¿Y no discutimos que el Tribunal Constitucional tenía la razón cuando calificó a la prisión preventiva de arbitraria? Discutimos todos los aspectos de la respuesta. Entonces, ¿dónde estaría el error judicial? Si ustedes van a sostener que se puede recusar a un juez por revisar la respuesta del juez recusado, estarían señalando que a un juez se le recusa por cumplir la ley.
En la respuesta, perdón, en el auto de recusación, que es declarado fundado por mayoría, en la página 10 dice la posición en mayoría. Para esta instancia, la sentencia del Tribunal Constitucional sí constituye un elemento válido para sustentar el temor de parcialidad y explica por qué se trata de una prisión preventiva arbitraria, conforme establece el Tribunal Constitucional. Ahora bien, en relación al documento presentado por los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, en que sustenta la absolución de desgrado, se esgrime lo siguiente y dice, página 12, en consecuencia tal acontecimiento contribuye al temor de parcialidad, en tanto reafirman su posición y fundamentos consignados en la resolución anulada. O sea, la sala en mayoría dice, es un acto arbitrario porque el Tribunal Constitucional dice que es una prisión preventiva arbitraria. Y la respuesta de los jueces recusados nos reafirma en nuestra conclusión porque ellos siguen insistiendo en que no han cometido una detención arbitraria. La señora juez superior también analiza, página 5, la respuesta y dice, respecto a que no se debe aceptar la inhibición, por ende, la inhibitoria surgida a consecuencia de esta incidencia no puede ser considerada como tal, sino como un simple informe explicativo. Yo podría recusarla porque se ha pronunciado sobre lo que respondieron los jueces recusados. No. El problema es que el derecho no es lo que nos necesitamos, no es lo que interesa, no es lo que nos conviene. El derecho es lo que es. Una resolución judicial en contrario es causa de recusación, no, porque mi derecho a tutela jurisdiccional efectiva me da el derecho a que ustedes resuelvan a una resolución de fondo, no a que me den la razón. Yo no tengo derecho a que me den la razón. Con la señora presidenta de esta sala, ¿en cuántos juicios hemos intervenido? En algunos me habrá dado la razón y en muchos no. ¿Cuándo he recusado? Jamás. Jamás. Yo sé que mi derecho es a que ustedes resuelvan, no a que me den la razón. Sé claramente que sostener que una resolución desfavorable sea causa de recusación sería una bomba en el sistema, destruiría el debido proceso. Sé que un error judicial, si se hubiese cometido, que obviamente no se ha cometido, un juez tiene que valorar la respuesta del juez recusado. Pero si hubiese un error judicial, sería un motivo de impugnación. Solamente un juez puede ser apartado de un proceso por la causal temor genérico, por la causal, de recusación genérica, temor de parcialidad, cuando hay un hecho de una entidad tan grave como puede ser una prisión preventiva arbitraria. Por estas consideraciones nosotros solicitamos que se declare infundada la recusación formulada por Fiscalía. ¿Se quiere tiempo para la réplica, señor fiscal superior? Sí, señora juez superior. Hasta 3 minutos. Muy bien, brevemente. Nunca se ha buscado la impugnación de la resolución, por tanto, aquí no estamos viniendo a que se anule, se revoque o se corrija una resolución. Lo que venimos es a denunciar que claramente, dentro de la estructura de la construcción de la decisión, los señores jueces superiores, Carcaus Tocaya y Torre Muñoz, en el punto 4.9, como bien efectivamente lo ha dicho el señor abogado de la defensa, en el literal B, dice, formula observaciones a la sentencia del Tribunal Constitucional invocada por la defensa. Es decir, que ahora no se puede criticar una decisión judicial. Es decir, una decisión del máximo y supremo intérprete de constitucionalidad de la ley tampoco puede ser objeto de crítica. Entonces, ¿dónde quedan incluso los votos singulares de los magistrados que votaron en contra? Porque la decisión, no olvidemos, fue una decisión por mayoría. Entonces significa que el debate jurídico, que la posición de la sala, que evidentemente es una sala que se siente que no ha infringido su deber de imparcialidad, no puede establecer razones de crítica dentro de una argumentación que, como efectivamente lo ha reconocido el señor abogado,
Y como además está trasuntado también en el voto singular, en el voto, perdón, en discordia de la señora magistrada ponente, dice que el informe es explicativo. Pero no es una causal nueva de recusación. Eso es lo que venimos a discutir. Venimos a discutir si el señor Carcaus Tocaya y la señora Torre Muñoz no han añadido de oficio una causal no invocada por las partes. Porque la recusación de oficio no existe. Y porque además debemos tener en claro que en la argumentación, claramente en el punto 4.11 y 4.12, dice claramente que el descargo le permite inferir razonablemente que las futuras decisiones en relación a los investigados pueden orientarse en la misma línea argumentativa expuesta, cuando cada incidente es diferente. Cuando además dice que si mantiene su punto de vista, es decir, lo que sucede en otras palabras es que los jueces, a partir de la intervención del Tribunal Constitucional, pierden cualquier posibilidad de seguir resolviendo incidencias diferentes. Más aún tratándose incluso de una resolución, de una sentencia del Tribunal Constitucional que ni siquiera es un precedente vinculante, sino fue un precedente por mayoría. Cada vez que el Tribunal Constitucional ha resuelto, siempre ha generado la posibilidad de una crítica. Polémica siempre va a haber en la decisión, pero eso no quiere decir que el punto de vista del Tribunal Constitucional conspire contra la honorabilidad, contra los deberes que tiene cada magistrado en el conocimiento de su trabajo. Ha sucedido antes. Suscrito además por un autor que frecuentemente cita el señor abogado de la defensa. En el caso Chacón Málaga, conocido caso en la jurisprudencia nacional, en donde críticamente se excluyó al señor Chacón Málaga. Pero no se excluyó al colegiado que seguía conociendo esa investigación. De la misma manera sucedió con el señor Salazar Monroe. El Tribunal Constitucional declaró fundados los habeas corpus, pero nunca excluyó al juez. Porque si lo habría tenido que hacer, tendría que haber denunciado que esa motivación implica una inconducta funcional. En esas oportunidades incluso se generaron hasta denuncias correspondientes. Entonces lo que nosotros venimos a discutir no es solamente la argumentación, sino el derecho de los jueces a poder expresar libremente, dentro de los traslados correspondientes, por qué razones una recusación consideran que es injusta y debe ser rechazada. Aquí no sucedió eso. Aquí lo que sucedió es que de oficio la ponencia de esa resolución determinó una causal nueva que surge de los descargos de los propios jueces. Entonces nosotros no podemos admitir de ninguna forma de que ese sea un precedente que pueda establecerse, porque viola gravemente el deber de imparcialidad, porque la imparcialidad tiene que ver con lo que se pide, con la congruencia. Yo pido una causal, la apruebo, la controlo incluso con el plazo de los 3 días, y solo a partir de ello quiere decir que la decisión puede determinar lo que tiene que ser objeto de prueba, lo que tiene que ser objeto de prueba por la parte, porque la recusación es de parte, no de oficio de los jueces. Entonces, finalmente, señora juez superior, señora jueces superiores, señor juez superior, lo que el Ministerio Público lo que viene es a decir de que en este caso en particular, el dar más de lo que se pide incluso, conspira gravemente y nos desarrolla, nos instala de que esta decisión no solamente ha sido una decisión argumentativa en base a la causal que invocaron en la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que además quiebra lo que es la garantía de contradicción en una audiencia. Porque si a nosotros nos habrían propuesto el tema de discutir si los argumentos de un informe de rechazo de una recusación pueden ser utilizados en contra del propio magistrado, entonces llegaríamos al absurdo jurídico de que los magistrados tendrían que guardar silencio. ¿Por qué? Porque si no guardan silencio, cualquiera de esas argumentaciones puede ser utilizado en su contra. No decimos que no se tiene que discutir los argumentos que se expresan, pero eso no puede ser, no puede construir una base argumentativa para que se determine la imparcialidad como creo que indiscutiblemente se puede leer de la literalidad de la decisión. 4.9, 4.11, 4.12, 4.13. En todas esas argumentaciones claramente se dice que las observaciones
que formula la sentencia del Tribunal Constitucional, el colegiado, son causal para dudar de su imparcialidad. Es decir, estamos discutiendo imparcialidad. Podemos discutir el derecho a crítica de las resoluciones judiciales incluso. Significa que los magistrados han perdido entonces la posibilidad de poder criticar cualquier decisión. Porque eso significaría que automáticamente pudiera ser invocado, pero no por un juez, sino por las partes. Porque las partes son las que tienen que venir a sustentar sus causales de recusación. Y la discusión de la defensa tiene que ver con que este hecho no sea sorpresivo. Es decir, que la garantía de contradicción y de evitar una sorpresividad respecto a lo que se tiene que decidir, tiene que ser objeto de discusión. Y eso no fue en ningún caso materia de lo que fue el debate correspondiente en su oportunidad. De tal manera que, con esto termino, para el Ministerio Público hay la necesidad de denunciar que hay un quebrantamiento del deber de imparcialidad de los dos señores magistrados. No venimos a pedir de que se restituya a los antiguos magistrados. Lo que venimos es más bien a exigir de que tanto el señor Carcausto como la señora Torres no nos brindan garantía de imparcialidad, porque terminan inclinando la balanza de la justicia por un lado, quebrantando ese deber de imparcialidad. Y eso, desde el punto de vista del Ministerio Público, no asegura una tutela judicial efectiva hacia el futuro. Muchas gracias, señores jueces superiores. Sí, gracias. Señor abogado. Para que no haya ninguna sorpresa, es indispensable que conozcamos la ley. La ley establece cuál es el objeto de un incidente de recusación. Ustedes van a pronunciarse sobre la recusación y sus pruebas y tienen que pronunciarse sobre las respuestas de los jueces recusados. ¿Por qué han sido recusados los dos magistrados de la primera sala penal? ¿Por violar el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales? No. Por eso no han sido recusados. Porque si eso es lo que hubiese discutido el fiscal o propuesto el fiscal, aquí hubiéramos debatido si en una respuesta, en una absolución de traslado a una recusación, lo que hace el juez recusado es criticar una resolución. ¿Qué se hace en la respuesta o en el traslado de una recusación al juez recusado? Que el juez recusado dé sus motivos por los cuales se entiende que no debe ser apartado del caso. Y los jueces recusados dijeron, no nos tienen que apartar del caso porque esa recusación es extemporánea. No nos tienen que apartar del caso porque los argumentos del Tribunal Constitucional son equivocados. No hemos incurrido en ninguna detención arbitraria. Y a pesar que no hay ningún motivo para nosotros salirnos, nos inhibimos porque consideramos que estamos contaminados para nuevas medidas cautelares. Sobre esa respuesta se pronunció la sala. Entonces, mi querido colega insiste en que la sala que resuelve la recusación no puede pronunciarse sobre la respuesta de los jueces recusados. Y ese planteamiento no tiene asidero legal. Por el contrario, la sala tiene la obligación de analizar las respuestas de los jueces recusados y darles la razón, si la tienen, y se declara infundada la recusación, o no darles la razón y declarar fundada la recusación. Una sola precisión, porque mi colega dice que no se hay que estar incorporando, pero incorpora. Por ejemplo, él ha citado qué pasó con el caso de la recusación del habeas corpus de Chacón, qué pasó con el habeas corpus de Salazar Monroe. Habeas corpus conexos por plazo razonable. ¿Qué tiene que ver un habeas corpus conexo por violación de plazo razonable con lo que estamos discutiendo acá? Absolutamente nada. ¿Estamos discutiendo acá el derecho de crítica de un juez? No, porque si no yo tendría que señalar en qué ámbito el juez puede criticar, en qué ámbito no. Eso no estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si los jueces han perdido imparcialidad.
porque han tomado argumentación de la respuesta del juez recusado, nada más. Y eso entendemos no es causal suficiente para estimar la recusación que formule el fiscal. Gracias. Señor fiscal superior, la recusación que usted ha planteado se basa únicamente en la resolución que fue emitida por la primera sala de apelaciones respecto a la recusación de los magistrados de la segunda sala. ¿Solamente en esa resolución o hay otro argumento aparte de ello? Sí, efectivamente es en la literalidad de la resolución, señora juez superior, de fecha 22 de mayo del 2018. Esa resolución tiene dos partes. Uno que habla sobre la improcedencia, que para ellos indican de que esta se habría interpuesto dentro del plazo. Dentro del plazo, y la segunda que ha sido materia de debate. ¿Usted solamente está atacando el segundo punto o también sobre la causal de improcedencia? No, en realidad nosotros solamente lo que hemos podido formular es a partir de la determinación de una causal de oficio, porque nuestro argumento no es impugnatorio. Es decir, nosotros no estamos buscando que la resolución sea revocada, sea anulada, sino lo que estamos buscando es que a partir de haber considerado una causal de oficio, se rompe el debido equilibrio en el deber de imparcialidad de parte de los jueces, porque están añadiendo un argumento que no ha sido traído por las partes. Es decir, la recusación es de toda forma un incidente que tiene que ser promovido, demostrado, probado por parte de quien invoca una causal. Incluso al punto de que la ley exige un plazo predeterminado para su admisibilidad que determina improcedencia correspondiente. Es decir, por esa razón es que quien trae la causal de recusación es la parte, y es la parte quien tiene que probarlo. Nosotros lo que decimos es que el juez ha traído de manera sorpresiva, incongruente, oscura, una causal de recusación de oficio. Por eso los argumentos respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, que rechazamos naturalmente, no podemos tampoco vincularlas a lo que podría ser un reexamen, sino más bien específicamente a lo que es una causal de oficio, porque la decisión es una decisión que se toma en instancia única, y además porque cualquier otro remedio correspondiente tendría que ser resuelto por los mismos magistrados que están cuestionados en su imparcialidad. Pongámonos en la ficción jurídica que el Ministerio Público pueda haber interpuesto, por ejemplo, una nulidad debido a argumentaciones que pudieran tener ese correlato. Quien debería resolver la nulidad son los mismos magistrados de los que dudamos de su imparcialidad. Imaginemos que el Ministerio Público pretendería forzar algún medio impugnatorio. ¿Quién resolvería su admisibilidad? Los magistrados que están cuestionados en su deber de imparcialidad. Por tanto, nuestro argumento central, señora juez superior, es que efectivamente acá se ha añadido una causal de recusación. Y por eso, y por ello, es que nosotros no encontramos la garantía futura de imparcialidad en los incidentes que están por resolverse. Está el incidente de recusación del juez Concepción Carguancho, está la decisión respecto a la impugnación de las incautaciones, está la decisión del juez Concepción Carguancho de incorporar una persona jurídica. Nada de eso se ha decidido. Y lo que buscamos es que efectivamente, luego, naturalmente, dependiendo de cuál sea el trámite procesal, seguiremos defendiendo de que la sentencia del Tribunal Constitucional no es un argumento válido y suficiente como para poder apartar a un juez, pero no con los señores magistrados que han decidido por mayoría, porque si fuera así, está claramente definido que sería pues solamente un trámite ver desde ese punto de vista las razones de la recusación del juez Concepción Carguancho, ¿no? Porque con ese antecedente evidentemente van a resolver igual, ¿no? Igual nosotros vendremos a decir lo que es nuestra posición jurídica, lo que significa la postura del Ministerio Público de que aquí no se ha infringido de forma alguna el deber de imparcialidad, porque además
la propia sentencia del Tribunal Constitucional nunca lo dijo. Es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando determina el apartamiento de un juez, que es un hecho muy grave, tiene que también argumentarlo. El señor Blume Fortini, el señor tribuno Eloy Espinosa Saldaña, en declaraciones públicas dijeron de que ese era un escenario tremendista, que eso no debería pasar, que eso de forma alguna podría suceder. Bueno, acá está sucediendo. Y esa es una demostración de que incluso dentro de las preocupaciones de los votos singulares y de lo que podría haber sido eventualmente una frase escrita dentro de la agenda de la señora Heredia, de que el juez se puede escoger, determina todas estas preocupaciones que son parte de un mismo hecho que al Ministerio Público gravemente, desde el punto de vista de su interpretación, se ha conspirado a partir de la decisión de los dos jueces superiores. Permítame, señora directora de debates. Solamente quiero una pregunta nada más. Creo que quería alegar algo respecto de... Sí, por favor. Lo escuchamos. Por favor. Porque escuchamos, doctor. la pregunta concreta es si tenía algún argumento adicional. Yo voy a ser bien concreto. La mejor demostración que quien escoge al juez es que la señora juez superior Porfiria Condori Fernández, que no nos dio la razón, no ha sido recusada por nosotros. O sea, no hay que ir a las películas ni a los periódicos, sino hay que ir a los procesos. En segundo lugar, la causal es temor de parcialidad por ser autor de una prisión preventiva inconstitucional establecida por el Tribunal Constitucional. Esa es la causal. Eso postulamos, eso se ha resuelto. La mejor prueba que no se ha incorporado ninguna causal transgrediendo brutalmente la ley es que la señora juez en su voto discordante lo hubiese señalado. La juez que hubiese garantizado cualquier irregularidad tan grave como incorporar una causa no prevista, no postulada, no debatida, lo hubiese expresado en su voto en discordia y no lo ha hecho. Así que lo que plantea mi ilustre colega queda en su imaginación y con todo respeto en su conveniencia, pero no aparece en el proceso. Solamente para que me precise los argumentos esgrimidos por el señor fiscal superior, una parte que lo textual lo he copiado, dice, considera que los jueces han incorporado una causal de oficio. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Que no se produjo, porque las causales son específicas y genéricas. Nosotros recusamos por causal genérica. Y la causal genérica textual es temor de parcialidad por ser autor de una prisión preventiva inconstitucional establecida por el Tribunal Constitucional. Eso se postuló, eso se debatió y eso se resolvió. No existe ninguna causal incorporada de oficio y, como repito, la señora juez superior en su voto discordante hubiese sido la primera en señalarlo. Y no lo ha señalado. Fue un debate de temas de fondo. Lo que hubo es posiciones encontradas respecto a una cuestión jurídica. Pero algo que es central, no tener la razón o que no me hayan dado la razón no es causa de recusación bajo ningún concepto. Bueno, no teniendo más preguntas, el colegiado, damos por concluida esta audiencia. La resolución será expedida dentro del término de ley y notificada a las partes en sus casillas o domicilios procesales. Buen día, señores. Buenos días.